¿Qué pasaría si te hablara de una batalla tan intensa y significativa que involucró a uno de los ángeles más fuertes de Dios y al mismo Satanás? Una batalla por el cuerpo de uno de los más grandes profetas de la historia, Moisés. ¿Por qué lucharía Satanás tan ferozmente por el cuerpo de Moisés? ¿Cuál era su objetivo? ¿Y qué puede enseñarnos este misterioso conflicto sobre el plan de Dios, la resurrección y la victoria sobre la muerte? Las respuestas pueden sorprenderte. En este video, descubriremos las verdades detrás de esta disputa celestial, analizando de cerca versículos bíblicos y las poderosas lecciones que revelan. Desde el monte de la transfiguración hasta la derrota final de Satanás en la cruz, esta historia está llena de recordatorios del poder de Dios, su plan de redención y la promesa de la vida eterna. Quédate con nosotros mientras exploramos este misterio divino. Mientras estás aquí, apoya nuestro canal dando me gusta a este video, suscribiéndote y activando las notificaciones para no perderte el contenido futuro. Comparte este video con amigos y familiares para que ellos también puedan aprender estas asombrosas verdades de la palabra de Dios. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo para compartir cómo esta historia habla a tu vida. Comencemos este increíble viaje de fe, esperanza y victoria. La verdad te está esperando. La historia de Moisés, uno de los personajes más conocidos de la Biblia, termina con un momento poderoso en Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y 6. Y murió Ali Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su sepulcro. Este breve pasaje nos deja con muchas preguntas. ¿Por qué Dios mismo enterró a Moisés? ¿Por qué mantener en secreto la ubicación de su tumba? Y más curiosamente, porque el cuerpo de Moisés se convirtió en el centro de una disputa celestial con Satanás. Moisés fue más que un líder, fue un libertador que sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, un legislador que recibió los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinai, y un intercesor que suplicó a Dios en nombre de su pueblo durante su rebelión. Su profunda relación con Dios lo convirtió en uno de los mayores profetas de la Biblia. A pesar de todo esto, Moisés no fue permitido entrar en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia. Números, capítulo 20, versículos 11 y 12, nos cuenta cómo Moisés golpeó una roca para sacar agua en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Al hacerlo, Moisés no honró la santidad de Dios ante el pueblo. Sin embargo, incluso en esto, Dios mostró gran misericordia a Moisés. Antes de que muriera, Dios lo llevó a la cima del monte Nebo para que pudiera ver la tierra que él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra hacia la cual Moisés había trabajado tan arduamente para guiar a los israelitas. Deuteronomio, capítulo 34, versículos 1 a 4, captura un momento poderoso en la vida de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Entonces el Señor le dijo, esta es la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la dar. Te he permitido verla con tus ojos, pero no cruzarás hacia Allah. Esta escena marca la culminación de la obra de la vida de Moisés, un momento de cumplimiento, pero también agridulce. Resalta tanto la justicia como la misericordia de Dios. Sin embargo, el misterio de la historia de Moisés no termina aquí. A diferencia de otros grandes líderes en la Biblia como Abraham, Isaac y Jacob, cuyos lugares de entierro eran conocidos, Moisés fue enterrado por el mismo Dios en un lugar desconocido. Este secreto no fue al azar. Moisés era profundamente respetado por los israelitas, y Dios sabía que un lugar de entierro conocido podría convertirse en un santuario o un lugar de adoración idolátrica, algo contra lo cual Dios advirtió repetidamente a su pueblo. Satanás, entendiendo esta tendencia humana, vio una oportunidad para manipular la situación. Su objetivo era usar el cuerpo de Moisés para desviar a las personas. Este conflicto sobre el entierro de Moisés no se trata solo de su muerte. Refleja una batalla espiritual más grande entre el bien y el mal, la obediencia y la rebelión,
y el control supremo de Dios sobre todas las cosas. La vida y muerte de Moisés son monumentales en la historia bíblica, pero el misterio que rodea su entierro abre la puerta a uno de los eventos más fascinantes de la Biblia. Porque Satanás puso tanto énfasis en el cuerpo de Moisés, y que puede enseñarnos este conflicto sobre el plan de Dios y las batallas espirituales que nos rodean. Para descubrir las respuestas, nos dirigimos al Nuevo Testamento, donde el libro de Judas nos da una rara visión de este momento misterioso. Judas, versículo 9, dice: «Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Este versículo plantea muchas preguntas. ¿Por qué Satanás disputó sobre el cuerpo de Moisés? Porque Miguel, el arcángel, uno de los seres más poderosos del cielo, no reprendió directamente a Satanás, sino que invocó la autoridad de Dios. Para entenderlo, debemos considerar el papel de Moisés en el plan de Dios. Moisés no era solo un líder, era el mediador del pacto de Dios con Israel, el dador de la ley y un libertador que señalaba a Cristo. El uso indebido del cuerpo de Moisés por parte de Satanás habría tenido profundas consecuencias espirituales. Los motivos de Satanás para querer el cuerpo de Moisés probablemente tenían dos propósitos. Primero, pudo haber querido corromper el legado de Moisés convirtiendo su lugar de entierro en un sitio de idolatría. Si los israelitas hubieran tenido acceso a los restos de Moisés, podrían haber construido un santuario o incluso adorado a Moisés, algo con lo que ya habían luchado antes. Esto habría desviado su atención de Dios y violado el primer mandamiento: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Segundo, Satanás pudo haber intentado interferir con el plan de Dios para Moisés. Moisés no era solo un líder en la historia, él representaba el pacto de Dios y era una figura que prefiguraba a Jesucristo. Al interrumpir el entierro de Moisés, Satanás podría haber intentado socavar o desacreditar el plan redentor de Dios. El arcángel Miguel es conocido en las Escrituras como un protector del pueblo de Dios. En Daniel, capítulo 10, versículo 13, Miguel es descrito luchando contra una fuerza demoníaca llamada el príncipe de Persia, quien se oponía a los planes de Dios. En Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 8, Miguel lidera los ejércitos del cielo en una batalla contra Satanás y sus ángeles caídos, expulsándolos del cielo. En Judas, versículo 9, Miguel desempeña un papel clave en la disputa por el cuerpo de Moisés. En lugar de confrontar a Satanás con su propio poder, Miguel dice: «El Señor te reprenda». Esto es importante porque muestra que la autoridad suprema pertenece solo a Dios. Las palabras de Miguel reflejan Zacarías, capítulo 3, versículo 2, donde el Señor reprende a Satanás mientras éste acusa a Josué, el sumo sacerdote. El Señor dijo a Satanás: «El Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda». Al invocar la autoridad de Dios, Miguel muestra que incluso los ángeles más poderosos actúan bajo el mando de Dios. Esto nos enseña una lección vital: la victoria sobre Satanás no proviene de la fuerza humana o angelical, sino de la soberanía de Dios. La disputa por el cuerpo de Moisés es parte de una batalla espiritual mucho más grande que ha estado ocurriendo desde la caída de Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Como acusador, Satanás intentó reclamar algo que no le correspondía. Pero Dios, a través de Miguel, protegió el cuerpo de Moisés y detuvo los planes de Satanás. Este evento también apunta a la derrota final de Satanás, la cual fue asegurada a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 15 declara: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Así como Satanás no logró tomar el cuerpo de Moisés, también ha sido derrotado de manera decisiva a través de la victoria de Jesús en la cruz. El interés de Satanás en el cuerpo de Moisés no fue casual. A lo largo de la Biblia, vemos el esfuerzo continuo de Satanás por engañar,
corromper y alejar a las personas de Dios. En el caso de Moisés, Satanás quería malutilizar el legado de uno de los más grandes siervos de Dios, convirtiéndolo en una herramienta para la idolatría y el engaño. Moisés no era un hombre común. No era solo un legislador, fue el mediador entre Dios y los israelitas, el que recibió los 10 mandamientos directamente de Dios. Su liderazgo e influencia fueron inmensos. Para los israelitas, Moisés era profundamente venerado. Sin embargo, esta veneración, si se desviaba, podría haberse convertido en adoración idolátrica. Aquí es donde se enfoca el plan de Satanás. Vemos un ejemplo similar en la historia del becerro de oro en Éxodo, capítulo 32. Mientras Moisés estaba en el monte Sinai recibiendo los mandamientos de Dios, los israelitas se impacientaron. Exigieron un ídolo para adorar, y Aarón cedió a su petición. Éxodo, capítulo 32, versículos 4 y 5, describe el evento. Y él tomó el oro de sus manos, lo trabajó con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y proclamó: Mañana será fiesta para el Señor. Aquí, los israelitas, el pueblo escogido por Dios, se volvieron hacia un ídolo físico para representar su salvación. Este acto no fue simplemente desobediencia, fue un rechazo completo de la adoración al verdadero Dios. Satanás, el engañador, los llevó a reemplazar a Dios con algo tangible que podían ver, tocar y adorar. El becerro de oro simbolizó un error espiritual, adorar la creación en lugar del Creador. La estrategia de Satanás siempre es distraer a las personas del propósito de Dios. El incidente del becerro de oro muestra cómo conduce a las personas a la idolatría, ya sea a través de objetos físicos o ideas equivocadas, desviando su atención de Dios. En el caso de Moisés, Satanás quería llevar esta estrategia aún más lejos. No solo pretendía desviar a los israelitas mediante objetos como el becerro de oro, quería convertir a Moisés en un objeto de adoración. Si Satanás hubiera logrado reclamar el cuerpo de Moisés, podría haberlo convertido en una reliquia para la idolatría. Imagina a los israelitas tratando el cuerpo de Moisés como algo sagrado, tal vez incluso adorándolo. Esto habría sido completamente opuesto a todo lo que Moisés representaba. Moisés siempre señaló al pueblo hacia Dios, no hacia sí mismo. Su misión era guiar a los israelitas a adorar al Dios viviente, no a convertirse él mismo en el foco de su reverencia. El plan de Satanás para usar el cuerpo de Moisés como objeto de idolatría habría socavado la esencia misma de la vida y el ministerio de Moisés. Al mantener en secreto la ubicación de la tumba de Moisés, Dios aseguró que el plan de Satanás fracasara y que el legado de Moisés continuara apuntando a las personas hacia Dios. El uso de la idolatría por parte de Satanás no se detuvo con el becerro de oro. Una y otra vez, los israelitas cayeron en la trampa de adorar ídolos. Desde la adoración de Baal en el libro de Jueces hasta los lugares altos construidos por el rey Jeroboam en primer libro de Reyes, capítulo 12. La estrategia de Satanás siempre fue la misma: desviar la atención del pueblo de Dios hacia cosas creadas, ya sean estatuas de madera y piedra o individuos venerados. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo advierte repetidamente contra la idolatría. En primer carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14 escribe: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo nos recuerda que la idolatría no se trata solo de adorar objetos físicos, se trata de dar el honor y la devoción que pertenecen a Dios a cualquier otra cosa. Es reemplazar al Creador con la creación, una táctica que Satanás ha estado usando desde el principio. El objetivo final de Satanás es apartar los corazones de las personas de Dios. Con el cuerpo de Moisés, su plan era usar la admiración de los israelitas hacia Moisés para engañarlos. Si lograba desviar su atención de Dios hacia Moisés, Satanás habría tenido éxito en redirigir su adoración del Creador hacia un ser creado. Esta táctica no se limita a los tiempos antiguos, todavía sucede hoy. Los ídolos modernos quizás no sean becerros de oro, pero pueden tomar la forma de materialismo, fama,
tecnología o incluso la adoración a uno mismo. Estas distracciones alejan nuestros corazones de la verdadera devoción a Dios. Jesús advirtió en Mateo, capítulo 6, versículo 24, «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro». Esto nos recuerda que, ya sea que el ídolo sea un objeto físico o algo en nuestros corazones, el objetivo de Satanás es el mismo: desviar nuestro enfoque de Dios. Así como Dios intervino en el entierro de Moisés para proteger a su pueblo de la idolatría, nos llama a guardar nuestros corazones y dirigirnos solo a Él. Dios tomó medidas extraordinarias para asegurar que el legado de Moisés permaneciera enfocado en la obediencia a Él y no fuera corrompido por la idolatría. Como se registra en Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y 6, Dios mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido, y murió Ali Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su sepulcro. Al ocultar el lugar de entierro de Moisés, Dios protegió a los israelitas de la tentación de convertirlo en un santuario o en un objeto de adoración. Salvaguardó a su pueblo, sabiendo su tendencia a caer en la idolatría, como lo habían hecho muchas veces antes. Pero la intervención de Dios no se detuvo ahí. Cuando Satanás intentó reclamar el cuerpo de Moisés, Dios envió al arcángel Miguel para detenerlo. Esto fue más que un conflicto físico, fue una batalla espiritual con un significado eterno. Miguel, bajo la autoridad de Dios, declaró: «El Señor te reprenda». Judas, versículo 9. Esto no fue solo una reprensión, fue un recordatorio poderoso de que toda autoridad pertenece a Dios. No importa cuán astutos sean los planes de Satanás, siempre están bajo el control de Dios. Este momento nos muestra una verdad importante. Dios protege a su pueblo no solo de amenazas externas, sino también de luchas internas, como la tentación de idolatrar cosas sagradas en lugar de adorar al Dios Santo. El Salmo, capítulo 16, versículo 10, expresa el poder de Dios sobre la muerte. «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Aunque este versículo apunta proféticamente a Jesucristo y su victoria sobre la tumba, también nos recuerda la fidelidad de Dios hacia sus siervos. Así como Dios protegió a Moisés en la muerte, promete preservar y redimir a todos los que permanecen fieles a Él. Esta promesa de protección no es solo para figuras bíblicas como Moisés, es para todo el pueblo de Dios. Nos recuerda que los planes de Dios son eternos, y ni siquiera la muerte puede detenerlos. La tumba sin marcar de Moisés no fue un error, fue un acto deliberado de la soberanía de Dios para prevenir la idolatría. A lo largo de la historia, vemos a Dios preservando activamente sus planes y protegiendo a su pueblo. Así como evitó que el cuerpo de Moisés se convirtiera en un ídolo, aseguró que la misión de redención a través de Jesucristo se cumpliera. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Incluso cuando las cosas parecen inciertas o confusas, Dios está obrando para cumplir sus propósitos. El mismo Dios que protegió el legado de Moisés es el Dios que vela por nosotros hoy. Su soberanía cubre cada detalle de nuestras vidas, guiándonos y protegiéndonos. Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos da esta seguridad: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». La fidelidad de Dios significa que podemos confiar completamente en Él, incluso cuando no entendemos sus caminos. Ya sea protegiendo el cuerpo de Moisés o interviniendo en nuestras vidas, sus acciones siempre están guiadas por su perfecta sabiduría y amor. La disputa por el cuerpo de Moisés nos señala verdades más profundas sobre la resurrección y la redención. En Mateo capítulo 17, versículos 1 a 3, leemos sobre la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano,
y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Este momento extraordinario muestra que Moisés, junto a Elías, no fue retenido por la muerte, sino que apareció en gloria, hablando con Jesús. La presencia de Moisés en la transfiguración confirma que fue resucitado o llevado a la gloria por Dios. Este evento no se trataba solo de Moisés, proporciona un vistazo a la victoria definitiva sobre la muerte que Jesús lograría a través de su muerte y resurrección. La aparición de Moisés en la transfiguración muestra la autoridad suprema de Dios sobre la muerte. El mismo cuerpo que Satanás intentó reclamar fue glorificado, revelando el poder de Dios para proteger y redimir a sus fieles siervos. Este evento es un anticipo de la resurrección de Jesús, que es la base de nuestra fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A través de la resurrección de Jesús, tenemos la seguridad de la victoria sobre la muerte. El estado glorificado de Moisés en la transfiguración es un adelanto de esta promesa, un recordatorio de que la muerte no puede retener a quienes pertenecen a Dios. La disputa por el cuerpo de Moisés también resalta el tema de la redención. Satanás, como acusador, intentó reclamar lo que no era suyo, pero la intervención de Dios a través del arcángel Miguel y la eventual glorificación de Moisés muestran que la redención pertenece únicamente a Dios. Esto es verdad para todos los creyentes. Efesios, capítulo 1, versículo 7 dice: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A través de Jesús, Dios nos redime del pecado, la muerte y el poder del enemigo. Así como Moisés fue preservado y glorificado, nosotros también tenemos la promesa de restauración y vida eterna en Cristo. El intento fallido de Satanás de reclamar el cuerpo de Moisés también simboliza su derrota final. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, nos recuerda: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esta victoria no es solo la historia de Moisés, es la historia de todo creyente que pone su fe en Jesús. A través de la muerte y resurrección de Cristo, el poder de Satanás se rompe, y somos liberados del dominio del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto para nosotros? La historia de la resurrección de Moisés y la derrota de Satanás nos asegura que Dios tiene el control de nuestro destino. Nos recuerda que, no importa cuán ferozmente luche Satanás, el poder de Dios para redimir y restaurar es mucho mayor. Esta promesa de resurrección y redención es para todos los que confían en Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, declara: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así como Moisés fue glorificado, nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección y la vida eterna a través de la fe en Jesús. La historia del cuerpo de Moisés es más que un evento histórico, es un poderoso testimonio de la capacidad de Dios para traer vida de la muerte, esperanza de la desesperación y gloria de las cenizas. Nos recuerda que debemos poner nuestra confianza en aquel que venció la muerte y nos da vida eterna. A través de Jesucristo, somos redimidos, restaurados y prometidos la resurrección. Esta es la victoria definitiva, el amor de Dios triunfando sobre todo lo que busca destruirnos. La victoria que Jesús ganó en la cruz no es solo un momento en la historia, es una promesa para todos los que creen. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. A través de la sangre de Jesús, somos perdonados y empoderados para resistir al enemigo. La derrota de Satanás significa que ya no necesitamos temer a la muerte ni vivir bajo el peso del pecado. En cambio,
podemos vivir en la libertad y la esperanza de la vida eterna. La batalla por el cuerpo de Moisés y la victoria de la cruz nos recuerdan que el poder de Satanás es limitado y su derrota está garantizada. Romanos capítulo 8, versículo 37 declara: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como creyentes, podemos vivir en esta victoria cada día, confiando en el poder de la cruz y la promesa de la resurrección. Así como los planes de Satanás para Moisés fracasaron, sus planes contra nosotros también fracasarán cuando permanezcamos firmes en el triunfo de Cristo. La historia del cuerpo de Moisés nos recuerda la fidelidad de Dios y la certeza de sus promesas. Nos llama a estar alertas contra los planes del enemigo, a confiar en el poder de Dios y a mantenernos firmes en la victoria que Cristo ya ganó por nosotros. Si esta historia te ha inspirado o animado, compártela con otros. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más enseñanzas de la palabra de Dios. Gracias por mirar, y que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.